hay que llegar a unas conclusiones que más adelante nosotros vamos a llegar. Una de ellas es, ¿habrá sido Pablo? Otra de ellas pudiera ser, será una inserción posterior. Y otra de ellas pudiera ser, sería parte de un lenguaje común que ya los cristianos tenían para destinar y finalizar las cartas. Desde luego, una de las tres pudiera ser. Pero como lo que vamos a hacer es un ejercicio de descubrimiento del documento poco a poco, yo quiero que ustedes dentro del proceso lo puedan asimilar. Les puedo decir que en la introducción en nada se parece a las cartas pastorales de Pablo, en nada, a las cartas paulinas. Por el otro lado, esta carta no da el nombre del autor, ni tampoco da el nombre de los destinatarios, ni tampoco explica la situación. Uno deduce una situación, pero no está explicada la situación. Tampoco es el comienzo de una carta, porque si usted se da cuenta, esto no tiene una introducción de carta. Esto tiene más bien una introducción ¿de qué? De sermón. De un sermón. Por eso le llamamos un sermón, porque esto no tiene apariencia de una carta. Claro, los últimos versículos, por el contrario, dan la impresión que esta carta es paulina, pues porque tiene más o menos el estilo de Pablo, un poquito de noticia, los saludos que transmite, los saludos que recibe, y también al final termina deseando, con el estilo que Pablo escribía, ¿verdad?, que la gracia del Señor sea con ellos. Pero desde luego, desde ahora les aseguro que Pablo no la escribió. No hay manera de sostenerla como una carta paulina. Primero porque no es una carta, sino más bien es un sermón. Ahora, ¿cuál es el género literario de este escrito entre los primeros y los últimos versos? Pues si es un sermón, el género literario que se conoce para aquel tiempo no es como ahora, que digo, hermano, les voy a predicar, o como ahora usted escucha decir, tengo una palabra para ustedes, y yo digo, bueno, si fuera una palabra la dice en un segundo. Los predicadores dicen, yo tengo una palabra de parte de Dios para la iglesia. Si fuera una palabra, pero no es una palabra, es un sermón completo, ¿verdad? Pero nosotros entendemos lo que quiere decir, aunque dicen que es una palabra. A mí me da gracia, ¿no? Ellos dicen, tengo una palabra de parte de Dios para usted. Y digo, ok. Entonces siguen hablando a veces, pues si me digo que era una palabra, una palabra es una palabra, no es un sermón. Pero lo entendemos lo que quieren decir. ¿Cómo se conocía este género en el que está desarrollado la carta a los hebreos? Este género se conoce como el género oratorio. Es decir, es el género de uno que está hablando, y no es lo mismo hablar que escribir. De hecho, aquí hay una querida hermana, la hermana Judith, que me transcribe los sermones, y yo prefiero oírlos que leerlos, porque cuando yo leo lo que yo dije en el sermón,
yo me horrorizo muchas veces. Digo, Dios mío, ¿y por qué yo repetí tanto lo mismo aquí? ¿Por qué usé cacofonía aquí? ¿Por qué entré en este proceso? Y yo digo, ¿qué cosa más horrorosa esta? Nadie se da cuenta cuando se está hablando, ¿verdad? Pero aquellos que si hay alguien aquí que ha tenido la experiencia de la taquigrafía y de tomar dictados para experiencias de tribunal, que se toman hasta los suspiros, ¿no? Y después esos planteamientos se recogen, sobre todo en las famosas deposiciones de los abogados. Pues ahí se recoge todo. Y si la persona estaba hablando y se quedó, se trata de transcribir. Y si dice, bueno, yo creía, pero la verdad es que eso así mismo se pone. Porque la intención es poder comunicar no solamente lo que se dijo, sino lo que había para inferir lo que había dentro del pensamiento del que lo está comunicando. Y eso tenía un nombre y tenía una forma de identificarse, y de la forma que se identificaba es género de oratoria. Por lo tanto, ya hemos superado el primer escollo de la carta a los hebreos, que le llamamos carta porque alguien redactó lo que una vez fue un sermón. Por lo tanto, no es carta. Ahora, ¿quién predica este sermón? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Pero quien lo escribe nos deja una pista somera. Y si usted va conmigo al capítulo 13 de Hebreos, y va conmigo al verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Qué impresión nos da? Para mí es una exhortación. Sí, pero Un pastor. Da la impresión que quien pronuncia este discurso es un pastor. Ahora, no es un pastor cualquiera. ¿Sabe quién es? En aquel tiempo había un ministerio que se conocía el ministerio del apóstol itinerante. Y el apóstol itinerante no era otro, sino que un individuo que tenía ese título de obispo, de apóstol, de supervisor, de episcopo, que visitaba las iglesias. Y una vez visitaba las iglesias, entonces discurría con su impresión en un sermón general para de esta manera afectar ¿a quién? A todas las comunidades de fe a las que él le había escrito. Por lo tanto, lo que encontramos en el verso 22, que dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito que brevemente, confirma que esto es un sermón, porque esto no es un documento breve,
¿Esto es qué? Es un documento extenso. Y no solamente un documento